¿Qué tal? ¿Cómo están? Para la clase de hoy o esta semana tenemos, ¿no es cierto?, la clase 3, la importancia de la Constitución, y la clase 4, ¿por qué la división de los poderes del Estado es necesaria en una república democrática? Esas son las dos clases, pero no olviden, por sobre todas las cosas, yo me quedo en casa. En primer lugar vamos a ver la importancia de la Constitución. Cuando se habla, ¿no es cierto?, de que Chile es necesario contar con una nueva Constitución. Se va a hacer un plebiscito que en principio se iba a realizar en el mes de abril, pero por toda esta contingencia que estamos viviendo, se ha reprogramado para el mes de octubre. En esta consulta ciudadana que se va a realizar, se va a pedir, ¿no es cierto?, que la gente se manifieste en si desea una nueva Constitución, en este caso yo apruebo, o si se mantiene la actual Constitución, en este caso dice yo rechazo. De tal manera, ¿no es cierto?, que la Constitución que nosotros tenemos es de 1980. Esta Constitución ha sufrido una serie de modificaciones desde aquella época, y la más importante que se realizó fue en el año 2005. Pero, ¿no es cierto?, muchos plantean que es necesario cambiar, y por eso está el apruebo o rechazo para crear una nueva Constitución. Pero bien, ¿qué es lo que es una Constitución? Allí está la explicación. Dice que es la base o fundamental, ¿no es cierto?, donde salen o emanan las más leyes. Para poder entender en forma más simple, si yo quiero construir un edificio, no me pongo a construir, ¿no es cierto?, los pisos del edificio, o no comienzo desde la parte superior a construir un edificio, sino necesariamente tengo que construir las bases del edificio. Y si ustedes alguna vez han visto eso, se hace un gran forado, un gran hoyo, ¿no es cierto?, donde se ponen los fundamentos del edificio, y mientras más alto el edificio, mayor es el fundamento que se coloca. En otras palabras, ¿no es cierto?, si yo hago un dibujo, entonces se hace un fundamento, ¿no es cierto?, que es muy sólido, ¿ya?, bastante sólido este fundamento, y sobre este fundamento recién se construye, ¿no es cierto?, el edificio que yo voy a colocar allí. De tal manera, ¿no es cierto?, de que si yo pienso, ¿no es cierto?, construir un edificio alto, tengo que tener un buen fundamento. Cuando se plantea, ¿no es cierto?, ¿qué es la Constitución? Es esto, el fundamento. Yo no puedo construir o hacer leyes si no tengo un fundamento. En otras palabras, todas las leyes, todas las ordenanzas que hay en nuestro país tienen que ver con la Constitución. Si no están de acuerdo a la Constitución, entonces es inconstitucional y por lo tanto no puede regir. Por lo tanto, todas las leyes tienen que estar en relación a la Constitución. Pero además de eso, ¿no es cierto?, la Constitución nos va a plantear cómo Chile se organiza, cómo Chile, ¿no es cierto?, qué tipo de gobierno tiene, los deberes de las personas, los derechos de las personas, las instituciones que rigen a este país, cómo Chile se organiza administrativamente, cómo se divide Chile, por ejemplo, Chile se divide en regiones. Todas esas cosas están en la Constitución Política del Estado de Chile. Pero también, ¿no es cierto?, hay un concepto que dice Estado. Cuando nosotros, una de las pocas clases que hicimos, yo les expliqué el concepto de Estado. Y decíamos que el Estado lo componen, ¿no es cierto?, todas las personas que viven en un territorio que les es propio, en el cual ejerce la soberanía. Y hablábamos de soberanía, por ejemplo, unos soberanos para elegir la autoridad, etcétera, etcétera. Entonces hablábamos de soberanía. Ese es el Estado. El Estado decíamos que es permanente. Es distinto, decíamos, al gobierno. El gobierno es quien administra el Estado. Por lo tanto, el gobierno van cambiando. El Estado no. Nosotros somos Estado a partir del momento que somos independientes como Chile. Somos el Estado de Chile. ¿Se entendió? Bueno, luego vienen, ¿no es cierto?, los recursos. ¿Cómo se organiza Chile? ¿No es cierto? Ahí hay unos dibujos y aparece, ¿no es cierto?,
unos elementos en los cuales se organiza Chile. Y luego lo que ustedes deben de realizar allí, ¿no es cierto?, van a responder las preguntas de la página 13. ¿Cuáles son las preguntas de la página 13? Dice, a partir del recurso 1, responde en tu cuaderno cuál es el papel de la Constitución en la organización política de Chile. O sea, cuál es el papel, un poco lo expliqué, y ustedes, ¿no es cierto?, leen y aquí está la información. Y luego, la pregunta número 2 dice, organiza la información presentada en el recurso 2 en un mapa conceptual siguiendo los siguientes pasos. Mapa conceptual. Cuando nosotros hablamos de un mapa conceptual, ponemos entonces los conceptos. Voy a hacer un ejemplo, no es que lo hagan igual. ¿Cuál es el concepto principal? Constitución. Ese es el concepto principal, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de un concepto principal, estamos hablando entonces de la Constitución. Luego, ¿no es cierto?, si ustedes se fijan, dice elegir el concepto o idea más importante. ¿Cuál era? Constitución. Luego dice jerarquizar los conceptos o ideas en el esquema, es decir, ordenarlos desde el orden general a lo particular. ¿Cuál es el más importante? Entonces, si ustedes se fijan, en los conceptos que aparecían allí estaba algo que era fundamental y decía que es una república. Si ustedes recuerdan, república. República. También hay otros conceptos más, ¿ya? No los vamos a anotar. Luego dice, allí en lo que ustedes, lo importante, ¿no es cierto?, es lo que allí dice, posteriormente, unir los conceptos o ideas con flecha o enlace. Entonces, unen los conceptos con un enlace, pero también dice que coloque conectores. ¿Qué conectores podría poner allí? Entonces, Constitución establece. Entonces, ¿qué establece? Es una república. ¿Qué establece? Etcétera, etcétera. Es más o menos, ¿no es cierto? Ustedes ponen toda la idea, pero es la idea más o menos de hacer un mapa conceptual. ¿Se entendió? Perfecto, me alegro. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en el paso, en la actividad, ¿no es cierto?, de la página 13. Vamos a la otra clase, a la clase 4, ¿por qué la división de los poderes del Estado es necesaria en una república democrática? Ya dijimos, existen 3 poderes del Estado. El poder ejecutivo, repitan, el poder legislativo y el poder judicial. Si ustedes se fijan, allí aparece cada una, tanto en la página 14 como en la 15, ¿no es cierto?, aparecen allí los 3 poderes del Estado. Poder ejecutivo, aparece una fotografía de la Casa de Moneda, donde está el gobierno nuestro, está el presidente Piñera con sus ministros. Luego está el poder legislativo, que aparece, ¿no es cierto?, una fotografía del Senado. El poder legislativo está compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado. Y posteriormente, ¿no es cierto?, el Poder Judicial, que corresponde a los tribunales de justicia. Esos son los 3 poderes del Estado. Y luego, ¿no es cierto?, lo que ustedes deben de realizar corresponde, ¿no es cierto?, deben responder solo la pregunta 2 de la página 15. Solo la pregunta 2 de la página 15, que dice, con los mismos integrantes, por supuesto están trabajando solos, de la actividad anterior, responde, ¿por qué la división de los poderes es necesaria en una república democrática? Porque es importante que el poder ejecutivo trabaje independiente del poder legislativo, y porque el poder legislativo trabaje independiente del poder judicial, y porque el poder judicial debe ser independiente del poder ejecutivo, etc. ¿Por qué deben ser independientes?
voy a ponerlo de esta manera. ¿Qué pasaría si una persona concentra todos los poderes? Vale decir, él organiza el país, lo administra o manda, además hace las leyes él, y además él o ella hace cumplir estas leyes, o sea, es el poder judicial. ¿Qué pasaría si todos los poderes se concentran en una sola persona? ¿Qué ocurriría? ¿Es bueno eso? Entonces, ¿por qué? La pregunta es necesaria que los poderes del Estado estén divididos, ¿ya? Independiente el uno del otro. Eso es lo que ustedes tienen que hacer para esta semana. Espero, ¿no es cierto?, que tengan una buena semana y no olviden, yo me quedo en casa.